Encuentro TV. Comunicación alternativa. Queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Conversando con Correa, de un lugar que tiene un espacio muy especial en mi corazón, me trae grandes recuerdos, inmensa nostalgia. El Palacio de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el Palacio Presidencial de la República Bolivariana de Venezuela, y con un invitado extraordinario, extremadamente especial, al cual le agradezco muchísimo su gentileza, el presidente Nicolás Maduro Moros. Gracias, Nicolás, por este privilegio que nos das de haber aceptado esta invitación para conversar de manera libre, flexible, hasta informal, sobre Venezuela, la situación actual y la situación mundial. Informar adecuadamente, porque también sabemos que Venezuela es víctima de toda una campaña terrible de desinformación. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael. Bienvenido a tu patria, Venezuela. Y gracias por abrir esta ventana tan prestigiosa, este programa Conversando con Correa, para tener una oportunidad de decir nuestra verdad y de poder conversar, bueno, como siempre, con la mayor sinceridad y la mayor pasión, esa pasión que nos mueve por nuestros países. Gracias. Sí, como decía, hoy Venezuela víctima de una campaña de desinformación, aprovechándose de ciertos problemas, algunos tal vez fruto de errores que todos cometemos, pero otros provocados claramente y por algunas veces las llamadas sanciones, que en verdad son agresiones ilegales contra países soberanos. Pero lo que muchos olvidan es que era Venezuela antes de Chávez. ¿Quién conocía a Venezuela? Y tal vez desconocen que durante décadas Venezuela fue el principal productor de petróleo del mundo. ¿Dónde fue ese dinero? ¿No? A los condominios en Miami. No quedó para el progreso del pueblo venezolano. Pero es claro que hace algunos años esa Venezuela tan próspera, que era ejemplo de reducción de pobreza, incremento de la equidad, disminución de la desigualdad, siempre ejemplo de dignidad, de soberanía, ha tenido graves problemas. ¿Qué pasó, Nicolás? Bueno, han pasado muchas cosas. La pérdida física de nuestro comandante y líder, Hugo Chávez, fue un golpe muy grande, no solamente un golpe político, espiritual, moral, nacional, sino fue un golpe a la región entera. Desde que el comandante Chávez se enfermó, los enemigos del proyecto bolivariano, del proyecto revolucionario, fueron haciendo planes. Los enemigos internos, pero sobre todo el poder imperial de los Estados Unidos empezó a proyectar un conjunto de fórmulas para sustituir el chavismo, para acabar el fenómeno del chavismo. Y desde temprano, el mismo año 2013, 2014, nosotros en era de Obama ya sufrimos los primeros elementos de una guerra económica que comenzaba a sentirse, afectando el comercio interno, el abastecimiento interno, especulación dramática de precios, ya en 2013, 2014. Hay que recordar que el 9 de agosto del 2014 ya Obama declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica, de un día para otro. Yo me acuerdo cuando a mí me informó la canciller Delcy Rodríguez, yo no le creía, que Obama nos declaró amenazas de Estados Unidos, hasta que después vimos el decreto. Bueno, nosotros hemos tenido que enfrentar una agresión multiforme, nacional, internacional, que ha tenido como objetivo destruir el proyecto bolivariano, sustituir el proyecto bolivariano y tratar de crear una situación interna de ingobernabilidad, de caos inmanejable, y eso ha afectado, sin lugar a dudas, la vida de nuestro país. Yo te digo, Rafael, si Venezuela no tuviera el modelo social que tiene, a través de lo que llamamos misiones y grandes misiones, que son los grandes planes, si no tuviéramos las misiones y grandes misiones que atienden la alimentación del pueblo, la construcción de viviendas, la educación pública, la salud pública, el ingreso de nuestros viejitos y pensionados, si no tuviéramos ese modelo social integral de atención, toda esta guerra que nos han hecho, y sobre todo los últimos 2 años de Trump, las sanciones, las agresiones económicas
las prohibiciones que nos han hecho en el campo económico hubieran tenido un efecto devastador en la estabilidad social y en la vida de nuestro pueblo. Nuestro pueblo ha sido defendido gracias a la capacidad para distribuir la riqueza, mucha o poca. En temporada de Chávez y hasta el año 2015, Venezuela tuvo ingresos casi por 50.000 millones de dólares. 50.000 millones solo por petróleo. Promedio anual. Anual. ¿Sabes cuál fue el promedio del año pasado? 4.000 millones de dólares. Tú sabes que entre mis malas costumbres de ser economista, conozco esa cifra. Sí, nadie es cuando perfecto. estaba revisando, no lo podía creer. Sí. En promedio, de 50.000 millones de ingresos petroleros, 5.000 millones. Entonces Esa es la crisis que están enfrentando. Hay una Venezuela mediática, hay una Venezuela de la manipulación mundial y hay una Venezuela de verdad, una Venezuela real que tú puedes recorrerla. Y hay un pueblo que, a pesar de los pesares, es un pueblo que está protegido, una familia que está protegida. Por eso te digo, con grandes ingresos tuvimos un tiempo de prosperidad, de crecimiento del consumo, del crecimiento de la economía. Y con muy bajos ingresos, producto de la guerra económica y sobre todo de las sanciones criminales del gobierno de Donald Trump, hemos logrado también crear un sistema de protección, de distribución de la riqueza que verdaderamente, yo digo, es milagroso. Hay una Venezuela de verdad que hay que aprender a entenderla, que hay que comprenderla a profundidad. Y en esa Venezuela de verdad, yo te digo, nosotros hemos logrado subsistir, hemos logrado sobrevivir los embates más terribles que en 6 años se nos han hecho con las sanciones norteamericanas. Tú mencionaste que la partida de Hugo Chávez, que fue un entrañable amigo y un extraordinario ser humano, ¿no? Y de esos líderes históricos que tienen que aguantar tanta difamación, tanta distorsión de la realidad, su partida fue un golpe muy duro. Y yo creo que los líderes, sobre todo en países tan poco institucionalizados como los países en vías de desarrollo, son importantes. Hoy se quiere satanizar hasta eso. Y son los mediocres los que pueden satanizar el liderazgo. También hay un gran doble estándar, una gran doble moral, ¿no? Si Evo Morales lleva cansándose de ganar elecciones 13 años en Bolivia, es un caudillo y Bolivia es una dictadura. Si Angela Merkel lleva 14 años en Alemania, es una lideresa, y Alemania es ejemplo de democracia madura y estable, ¿no? El doble estándar. Los líderes son importantes, pero todos debemos ser necesarios, nadie debe ser imprescindible. Un proyecto político tan importante como el proyecto bolivariano en Venezuela podía depender en esa magnitud de un solo hombre, así sea una persona para mí extraordinaria como fue el comandante Hugo Chávez. Yo creo que el comandante Chávez tenía conciencia de todo el papel que debe jugar un líder, un jefe. Comandante Chávez, un líder extraordinario, no solamente de Venezuela, de América Latina, del Caribe y del mundo. Y tenía muy claro su papel como jefe, constructor de un movimiento revolucionario. Y te digo, Rafael, logró construir elementos claves, logró construir un Estado, un nuevo Estado, con la Constitución del 1999. Logró construir de manera muy avanzada un partido y una coalición de partidos con bases reales, con liderazgo, con fuerza real. Logró construir un liderazgo de acompañamiento, Rafael, un liderazgo colectivo. Mucha gente se preguntará, ¿cómo después de todo lo que ha sucedido la revolución bolivariana está en pie y está victoriosa en medio de las circunstancias más difíciles que tú puedes ver en las calles de Venezuela? Tú verás a un pueblo de pie y a una revolución en el poder con legitimidad real. Nosotros, yo siempre digo, somos de verdad. Nosotros somos como esta madera, de verdad, con fuerza propia, legitimidad propia. Y eso en buena parte se explica, Rafael, porque el comandante Chávez formó a una generación de líderes y lideresas que lo acompañaban con mucha conciencia en un liderazgo colectivo y permitió en aquella emboscada que la vida nos dio con la enfermedad repentina y la partida física del comandante Chávez, permitió tomar el relevo y avanzar. Este no es un problema, yo siempre lo digo, de un hombre, ¿no? Este no es un problema, y Chávez lo decía, de Chávez, no, es un problema, un asunto de un proyecto histórico que existe, de un pueblo, el proyecto de Bolívar. Y yo lo digo hoy, esto no es un problema de Maduro,
Maduro, que Maduro está, que Maduro no esté. No, no es un problema de Maduro. Yo tengo mi responsabilidad y las asumo firmemente, fieramente diría, ¿no? Pero aquí hay un pueblo, aquí hay una fuerza política, aquí hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aquí hay un liderazgo colectivo. Y si Maduro está o no está, la revolución seguirá. Eso es una conclusión, ¿no? Nadie le creyó al comandante Chávez que él partiendo, yéndose con el papel tremendo de liderazgo, de carisma, de presencia que él cumplía, la revolución se pudiera mantener. Hemos tenido dificultades tremendas, embates tremendos de los poderes de la derecha oligárquica del mundo, del imperio norteamericano. Pero aquí estamos de pie y con muchas posibilidades, Rafael. No te lo digo con un optimismo exacerbado, pero yo te lo digo, con muchas posibilidades de tomar la senda del crecimiento, del desarrollo y la recuperación, que es la senda que vamos a tomar más allá de las sanciones, de los bloqueos y de las agresiones. Tenemos un poco con la parte económica. Tú lo dijiste, ¿no? Los ingresos brutos que hasta hace un par de años, en promedio, ingresos brutos petroleros eran 50.000 millones, se han reducido a una décima parte. Y obviamente, pues eso complica muchísimo las cosas. Has hablado de distribuir riqueza, producción, pero para eso hay que generar producción primero. ¿Cuál es la situación económica de Venezuela? ¿Cómo esperan superarla? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar en el futuro? La situación es complicada, porque como tú dices, bueno, las sanciones económicas y la persecución del imperio estadounidense ha puesto grandes restricciones a los procesos económicos internos, ¿no? Debe saber el mundo, como tú sabes, que Venezuela tiene una persecución financiera mundial. Se nos han confiscado, se nos han robado casi 30.000 millones de dólares. Venezuela en el mundo no puede abrir o cerrar cuentas bancarias, no puede pagar ningún tipo de producto. Y ahora se nos amenaza con un bloqueo naval completo. Claro, esto nos ha obligado a construir una economía de la resistencia. Y de la economía de la resistencia ir pasando a una nueva fase de una economía autosustentada, autónoma. Porque Venezuela, un país consumista, importaba el 80% de todo lo que necesitaba para sus procesos industriales, para sus procesos económicos, para sus procesos comerciales. Venezuela dependía del 80% de toda la importación para poder activar el aparato económico interno. Hoy estamos en un proceso intenso de sustitución de importaciones con ciencia, tecnología e innovación nacional, de sustitución de piezas, partes y de activación de motores económicos reales de la economía, para ir encadenándonos con una nueva dinámica de desarrollo, producción. Hemos puesto prioridades fundamentales, Rafael, de una economía de resistencia, agredida, asediada. Prioridad 1, el alimento del pueblo. Producir todo el alimento del pueblo, estamos obligados a hacerlo en Venezuela. Y hoy por hoy te puedo decir que las metas de este año me hacen ser optimista de que vamos a lograr con los sistemas de producción y distribución atender a más de 6 millones de familias que atendemos de manera directa con los programas subsidiados de alimentos. En segundo lugar, un elemento que nos han golpeado fuertemente en el tema de las medicinas. Venezuela tiene una industria productora de medicina, laboratorios de primer nivel de tecnología y los estamos adecuando para que puedan cubrir toda la demanda interna nacional. Así que te digo, nosotros estamos en una economía de resistencia, siempre visualizando el camino del desarrollo y de la expansión de las fuerzas productivas y teniendo como eje central, como tú sabes, la recuperación de la industria petrolera. La industria petrolera quizás es la que ha sido más afectada con todo el proceso de persecución, de sanciones, pero es petróleo, petróleo es petróleo. Si tú produces petróleo, eso es como el oro. Lo produces, lo sacas al mar y lo vendes. Así que yo tengo mucha fe en la recuperación de la industria petrolera como gran motor del financiamiento del desarrollo nacional y en la recuperación global de nuestra economía. Yo te digo, si nosotros podemos decir algo de la experiencia de estos años, sobre todo de los últimos meses, lo pudiéramos decir en tiempos de bonanza, lo siguiente. En tiempos de bonanza la revolución bolivariana demostró que era superior a cualquier tiempo de bonanza que se vivió en el pasado. Tú decías 1920, 1970,
50 años Venezuela fue primera productora de petróleo del mundo. ¿Y dónde se invirtió eso? 80% de pobreza encontró la revolución bolivariana en 1999. Pero si demostramos la gran capacidad para distribuir riqueza cuando tuvimos bonanza, estamos demostrando ahora, mira, largando el cuero, como decimos en Venezuela, con un esfuerzo heroico, estamos demostrando que en etapas de necesidad, de bajos ingresos y de guerra económica, de bloqueo económico, la revolución distribuye el ingreso poco y hace mucho. Con muy poco estamos haciendo mucho y creo que eso nos está dejando una escuela y nos está dejando una senda para la recuperación de una economía que tiene motores propios, que tiene riqueza propia y que, te voy a decir, más temprano que tarde va a tomar la senda del crecimiento nuevamente. Los problemas, conozco un poco de la economía venezolana y los problemas comenzaron, claramente se ve, en el 2015, cuando empieza a caer el precio del petróleo y empieza a caer la producción petrolera de Venezuela, Colombia, Ecuador, porque normalmente los propios ingresos petroleros tú reinviertes para mantener la producción. Cuando hay escasez es difícil reinvertir o invertir recursos, pero empiezan a recuperarse los precios un poco, se abren los mercados financieros, se accede al crédito y países como Ecuador, Colombia recuperan su producción petrolera, pero Venezuela no lo hace, porque empiezan a surtir efecto, aunque todavía no eran oficiales muchas de las medidas, las sanciones contra Venezuela, por el decreto ejecutivo de Obama, no para cualquier efecto práctico, empiezan a surtir efectos, perdóname la redundancia, ya ciertas medidas, ciertas limitaciones, y no puede recuperar la producción petrolera Venezuela. Eso, añadido a la caída de los precios, reduce drásticamente el ingreso petrolero. Es un esfuerzo mayor, sacrificando un poco el consumo temporalmente para rescatar esa producción petrolera que era la base de la economía venezolana. Dos factores. Primero, errores que cometimos. Lamentablemente en la industria petrolera se enquistó una mafia que ya venía de antes, del 2013. Una mafia que saqueó PDVSA. Un grupo que tenía todos sus tentáculos metidos en los procesos productivos de comercialización, en las inversiones. Y esa mafia trabajaba para sí mismo, no para el país. Pero perdóname, después de casi 20 años de la Revolución Bolivariana. Sí, para que tú veas cómo es capaz de reproducirse la ideología de la corrupción, del grupalismo, de los grupos económicos, claro que sí. Se fue descomponiendo en época de prosperidad, de inmensas riquezas, de inmensos ingresos. De hecho, eso me llevó a mí, Rafael, eso no se conoce en el mundo casi, eso me llevó a mí a dirigir una investigación en conjunto con la Fiscalía General de la República y a descubrir, bueno, una putrefacción total. Hay decenas de detenidos, incluyendo 2 exministros y 2 expresidentes de PDVSA. Primero, los errores que se cometieron producto de la corrupción y que no visualizaron ni llevaron la reinversión necesaria para mantener la producción petrolera o para incrementarla. Y en segundo lugar, la sequía internacional de créditos, de refinanciamiento o de financiamiento para todas las actividades económicas del país. Yo te digo, mira, nosotros desde finales de 2014 hasta finales de 2016, Rafael, pagamos en servicios de la deuda y deuda más de 76.000 millones de dólares. Y se nos hizo imposible ante toda la banca mundial refinanciar un solo dólar del que debía el país, conseguir un nuevo crédito. Te lo digo para el dinero del país. Lo entiendo muy bien y se ve en estadísticas. Para la finanza. Esos fueron los norteamericanos, ¿no? Saben hacer las cosas y el golpe fue certero. Cuando caen los precios del petróleo, decrece la producción, países como Ecuador, Colombia acceden a mercados financieros y pueden recuperar producción, a ustedes se les cierra. Así y es. sigue cayendo la producción. Y se nos cierra para la vida financiera del país, pero se cierra de manera especial para la inversión petrolera. Entonces son 2 factores. Factor interno, los errores que se cometieron, la corrupción, la putrefacción, no había una cabeza directiva, planificadora en función del desarrollo de la industria petrolera, sino que había 1000 cabezas y tentáculos robando de una inmensa mafia. De hecho, el jefe de la mafia internacional vive en un palacete como un rey en Italia. Tú lo conociste. Un tal Rafael Ramírez que me da esta vergüenza y asco nombrarlo.
Eso es un primer elemento. Y segundo elemento, la guerra financiera internacional, que no era como en tiempos de Trump. En tiempos de Obama era con la sonrisita. Era el Obama sonriente que saludaba al mundo y le metía la puñalada a Venezuela en estos procesos. Ahora nosotros padecimos... Gracias a Dios era Premio Nobel de la Paz, ¿no? Claro, menos mal. Menos mal que era el Premio Nobel de la Paz. Son dos elementos fundamentales que nosotros padecimos y pagamos las consecuencias fuertemente en todo el proceso económico venezolano. Y yo estoy seguro, de verdad, que lo crudo, lo duro de esta guerra económica nos ha llevado a un nivel de madurez y de preparación que lo que viene ahora es crecimiento real. Yo me he empeñado en el plan de recuperación económica, en el crecimiento de la economía real. La economía que produce los alimentos, que produce las medicinas, que produce el calzado, que produce la riqueza, la economía real. Y sobre la base de la economía real, con el sistema de protección social y con el sistema de distribución, yo estoy seguro que Venezuela va a ir de manera pareja, de manera armónica, recuperándose de los embates de esta etapa tan dura. Pero Nicolás, 50.000 millones de ingreso bruto petrolero, no otra cosa es el neto, pero ingreso bruto, de todos modos es indicativo, anual. ¿Por qué esa gran deuda? ¿Por qué ese gran peso financiero si tuvieron grandes ingresos petroleros? Bueno, fue una estrategia de acelerar el desarrollo económico y de invertir. Tiene que decirse, entre otras cosas, grandes obras públicas que se construyeron, trenes, metros, puentes, autopistas, carreteras. También tiene que decirse la gran inversión que se hizo en el arranque de un plan que poco se conoce en el mundo, la Gran Misión Vivienda Venezuela. Nosotros en 7 años vamos a llegar ahora, en diciembre de este año, a la meta de 3 millones de viviendas construidas para el pueblo. Se debe entender en el mundo. Venezuela es un país de 30 millones de habitantes. 30 millones de habitantes. En 7 años vamos a llegar a 3 millones ahora en diciembre de viviendas cómodas, 70, 80, 90 metros cuadrados, cómodas, bellas, construidas dentro de un concepto de hábitat comunitario para nuestro pueblo. Grandes inversiones que se hicieron en su momento. En el caso del plan de vivienda echaron las bases industriales, las bases logísticas para nosotros en tiempos de necesidad, en tiempos de crisis, en tiempos de bloqueo, continuar con el plan de la vivienda. Así que fue una estrategia de aceleración del desarrollo. Yo comparto aquello. O sea, no saldremos de su desarrollo si no arriesgamos, y arriesgar significa de repente tener problemas. Pero casi 20 años ya de la revolución bolivariana y todavía la dependencia del petróleo es increíblemente alta, 98% de las exportaciones, incluso más del 60% de las importaciones, porque ustedes importan aditivos, ciertos derivados e incluso petróleo ligero para poder mezclar en las refinerías con el petróleo pesado del lago de Maracaibo. ¿No se puede hacer un poco más para superar esa inmensa dependencia del petróleo? Quizás, estoy seguro que sí, se pudo haber hecho más. El comandante Chávez planteó el proyecto de desarrollo nacional y él personalmente estuvo detrás de los proyectos de desarrollo industrial, detrás del desarrollo agrícola del país, reformuló, pero Rafael, y yo también me he puesto detrás de cada uno de los planes, he definido 16 motores de desarrollo, 16 motores de desarrollo real, no los estoy sacando de la biosfera, no, los estoy sacando de la realidad económica, industrial, tecnológica del país. Pero te puedo decir, como reflexión, cuesta transformar el modelo económico instalado durante 100 años. Fueron 100 años que se instaló un modelo de dependencia que llamamos el modelo rentista petrolero, donde Venezuela dependió de un chorro. La vida económica, comercial, toda la vida social, política del país se desarrolló alrededor de la cultura rentista petrolera y se abandonó totalmente, se mutiló la cultura productiva en el campo agrícola, en el campo industrial. Prácticamente el aparato industrial que en Venezuela se instaló durante todo el siglo XX tenía como base la renta petrolera. Meterle la mano a la renta petrolera para importar componentes y hacer procesos industriales terminales dentro del país. Así que ha costado el proceso de transformación. Yo he venido planteando, el tiempo del modelo rentista petrolero se acabó, pero por vías reales ya.
la realidad. Se acabó. O vamos a un nuevo modelo productivo, diversificado, que permita desarrollar de manera armónica nuevos motores de creación de riqueza y satisfacción de necesidades, o vamos. Prácticamente no tenemos alternativa, solamente tenemos una opción, el desarrollo de un nuevo modelo. Creo que en la historia de los pueblos, te lo digo como experiencia de Venezuela, solamente con situaciones casi terminales como las que estamos viviendo en el campo económico, es cuando se dan los grandes saltos históricos. Estamos en el momento de un salto histórico. El salto histórico de un viejo modelo rentista, de una vieja cultura dependiente del petrodólar, a una nueva cultura productiva de creación de riqueza que diversifique la capacidad productiva, tecnológica, de innovación del país. Pero, presidente, este es un conversatorio, ¿no? Y con la confianza que te tengo, tengo que decirte, el modelo rentista continúa. En Venezuela es prácticamente gratis, literalmente gratis la gasolina, por ejemplo. Se depreció tanto el bolívar que un litro de gasolina cuesta algo infinitesimal. Un tanquero... Se paga por echarlo. Un tanquero, o sea, se le paga la propina al que te distribuye gasolina. Un tanquero que podría costar en Colombia $100.000, ¿no? Con el costo de la gasolina en Venezuela cuesta $25, $40. Estamos regalando, por ejemplo, la gasolina, riqueza nacional, un recurso no renovable. ¿Qué se puede hacer al respecto? Rectificar esa situación. Ahora, no es fácil porque a un factor fundamental de rectificación, como la rectificación del tema del cobro de la gasolina en Venezuela, por ejemplo. En Venezuela la gasolina no es gratis, ¿no? El Estado paga por echársela a la gente. Es peor. O sea, es gratis para el público, para los ciudadanos, no para el Estado. No, por eso, correcto. Ahora, siempre hay que poner sobre los factores la situación política de un país. O sea, una decisión de esas características, la instalación de un nuevo sistema de precios y de cobro de la gasolina, que tendrá que venir más temprano que tarde, tiene que tomar en cuenta, bueno, que nosotros nos enfrentamos a una gran conspiración internacional, de conspiración permanente que pretende utilizar cualquier factor político, cualquier factor económico, cualquier factor social para generar violencia, para generar las condiciones para la intervención del país. Nosotros estamos en este momento amenazados, Rafael, como tú lo sabes, de una intervención militar, de un bloqueo naval militar y de 1000 formas de agresión política, económica, por el imperio más poderoso del mundo. Así que tenemos que pensar bien las cosas, cuándo hacerlas, cómo hacerlas. Quizás eso ha retardado la rectificación de elementos claves como la crítica que tú nos haces sobre el precio de la gasolina y su subsidio. Lenin decía, la política es economía concentrada. Tarde o temprano esa situación económica... Ulianov, ¿no? Sí. Así, el buen Lenin. Tiene impacto en la parte política, pero es claro, ¿no? La gente tal vez no conoce y consume lo que le dicen los medios de comunicación, que no informan sino manipulan, pero Venezuela no tiene sanciones, tiene agresiones, ¿no? Incluso si fueran sanciones, ¿con qué derecho? ¿En función de qué marco legal internacional? Tan solo abuso e imposición de un país hegemónico, una agresión contra un país soberano. Nadie puede aceptar algo así. Inclusive, Rafael, yo digo lo siguiente. Ha habido casos recientes en la historia, como Saddam Hussein en Irak, más allá de lo que piense cada quien de Saddam Hussein. Después de la Primera Guerra, del año 90, 91, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tomó sanciones económicas, comerciales y financieras contra Saddam Hussein e Irak. El Consejo de Seguridad no fue un país que lo hizo de manera unilateral. Y fue el propio Consejo de Seguridad que después abrió una compuerta para que Saddam Hussein pudiera comprar medicinas, insumos y alimentos a cambio de tanqueros petroleros. Se llamó petróleo por medicinas, petróleo por alimentos. Venezuela no tiene sanciones del Consejo de Seguridad. Venezuela tiene una agresión a través de sanciones ilegales, unilaterales de Estados Unidos, y no tiene ni siquiera en este momento la compuerta. Por eso yo digo algo que no es exagerado. No es exagerado, Rafael, y lo digo aquí en tu programa tan prestigioso. Donald Trump tiene una especie de obsesión y de odio contra el pueblo latinoamericano en general, contra los refugiados, contra los migrantes, pero tiene un odio especial contra el pueblo de Venezuela, contra nuestra historia.
Y Donald Trump está agrediendo con ese odio al pueblo de Venezuela. Yo lo comparo con la era de Hitler, con lo mismo, la misma visión que impuso Hitler contra los judíos, contra el pueblo judío de Europa antes de la guerra, antes del año 39. Donald Trump está agrediendo a Venezuela peor que Hitler agredió al pueblo judío. Nosotros tenemos conciencia de todo eso. Y por eso te digo, de manera muy firme, te lo digo, dificultades tenemos, necesidades tenemos, pero lo que nos sobra es voluntad, moral, ganas de luchar por nuestro país y además porque vamos viendo todos los días resultados. A veces un resultado pequeño, parcial, a veces tenemos un retroceso en el campo de la recuperación económica, pero yo estoy seguro que el modelo económico que estamos armando, junto al modelo social proteccionista, socialista, solidario, cristiano que tenemos en el país, nos va a dar un resultado a mediano plazo de una recuperación armónica y sostenible en el esfuerzo y riqueza de Venezuela. El mundo tal vez no entiende lo que son las sanciones, porque escuchan sanciones, ¿no? ¿Qué significará aquello? Imaginen un país que no pueda vender su principal producto, petróleo, y que si lo pudiera vender y tuviera algo de divisa, con eso no puede comprar nada porque no puede utilizar el sistema financiero internacional. Eso es lo que le ha hecho a Venezuela. Y por sancionar a un gobierno sin ningún derecho, están sancionando a la población. Indudablemente, Nicolás, la pobreza ha aumentado, los salarios han pulverizado, hay emigración de venezolanos a diferentes partes de América Latina. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo piensan enfrentar esos gravísimos problemas sociales? Bueno, los enfrentamos todos los días. La pobreza se mide en el acceso que tenga la población a la satisfacción de sus necesidades de educación, de salud, de vivienda, de empleo, de ingresos. Todos los días estamos encima de los temas de salud del pueblo para garantizar el sistema de salud gratuito. Tú debes saber que nosotros tenemos 25.000 médicos, la mitad de ellos cubanos, como médicos de familia en los barrios, atendiendo en un sistema de salud único de medicina preventiva, de medicina familiar. Todos los días estamos atendiendo el tema de la educación pública. Yo te puedo decir, tenemos una escolaridad del 90% de la escuela inicial, de la escuela primaria, de la escuela secundaria y de la escuela universitaria del país. El 80% de los estudiantes del país con una escolaridad de 90% están en el sistema público y eso implica inversión permanente. Te estaba diciendo el plan de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Este año vamos a llegar a 3 millones de viviendas y vamos rumbo al 2025 a 5 millones de viviendas. El tema del empleo. Hemos mantenido un nivel estimable, importante, de empleo. ¿Tienen pleno empleo ustedes? ¿No hay desempleo casi pleno empleo en Venezuela? Y a través de un sistema... Pero el problema son los salarios, ¿no? Claro, que tratamos de compensar, tema difícil de la economía venezolana, tratamos de compensar a través de un sistema llamado el sistema de carné de la patria, que subsidia directamente a 6 millones de familias mensualmente con bonos de subsidio que le permiten el acceso a los bienes básicos, a los bienes fundamentales. Estamos en una economía de resistencia, estamos en una etapa muy difícil, Rafael. Sobre el tema de la migración, se ha mentido mucho. Se ha tomado un fenómeno nuevo, totalmente explicable, de venezolanos y venezolanas, sobre todo profesionales y clase media popular, que han buscado alternativas fuera del país, muchas veces atraídos por una campaña en las redes sociales ofreciendo vente para Lima, vente para tal sitio y tendrás trabajo, tendrás oportunidades. Muchas veces va a ser una campaña engañosa, se ha ido mucha gente del país y se ha aprovechado este tema de la migración, primera vez que tenemos un proceso de migración, para exagerarlo. Se ha dicho que se han ido 3 millones, 4 millones. En estos días John Bolton, este personajillo tan fracasado y tan negativo para la historia de Estados Unidos y de América Latina, no, decía que eran 5 millones. Nosotros tenemos nuestras cifras. Este año se va a hacer el censo, ahora en el segundo semestre, el censo nacional de población que corresponde a este año, y nosotros tenemos nuestras cifras, ¿no? De entre 300.000 a 700.000 venezolanos han salido en los últimos 3 años. Y eso se ha exagerado, porque por primera vez hay venezolanos trabajando en Quito, en Lima, en Argentina. Ahora, es explicable, un país que es sometido a un nivel de tensión, de agresión. Yo diría
que nunca vista en nuestra región. Bueno, es una opción, la migración termina siendo una opción para liberar de esas tensiones económicas y sociales. Un pueblo muy consciente. Además tenemos un pueblo que ama profundamente a nuestro país. La resistencia política, cultural, diría ideológica que nuestro pueblo ha entablado frente a estas agresiones históricas tiene una explicación, Rafael. Más allá de las agresiones, de los problemas que podamos enfrentar ahora en esta coyuntura y que superaremos sin lugar a dudas, esta es la tierra de los libertadores. Y en la sangre nuestra corre esa sangre. Hay un ADN que marca genéticamente esa rebeldía, esa fuerza que tiene el pueblo de Venezuela. Quizás nosotros, si hace 6 años nos hubiéramos pensado todo esto que íbamos a pasar, quizás más de un analista o un pronosticador hubiera dicho sería imposible resistir. Quizás golpes de Estado, intento de magnicidio, me trataron de matar hace un año, hace pocos meses, un golpe de Estado dirigido desde la Casa Blanca, amenazas de invasión militar, amenazas de bloqueo, persecución financiera, persecución comercial. Y aquí estamos, de pie y con una sonrisa viendo el futuro, con optimismo y con ganas de seguir luchando y guerreando. No, cualquier otro país latinoamericano con las sanciones que ha recibido Venezuela no aguanta 3 meses. No, ustedes han aguantado mucho más, creo, comparto contigo, seguirán aguantando. Y hay un ejemplo es Cuba también, que lleva 60 años de un bloqueo criminal aguantando. Finalicemos esta conversación tan amena. Nicolás, ojalá te haya sentido tan bien como yo me he sentido. Creo que también ha sido una conversación muy informativa. Hablando de democracia, nos dicen que en Venezuela no hay democracia, que tú eres un usurpador. Dictador. Bueno, creo que nadie puede cuestionar las elecciones de marzo, las elecciones del 2013, cuando ganaste con un estrecho margen, pero claramente ganaste a Enrique Capriles. Pero luego pierden las elecciones al Congreso, ¿no? Y gana la oposición, y con una amplia mayoría. Y tú lo que haces es llamar a una asamblea constituyente que ha sido cuestionada porque se pusieron ciertas restricciones. ¿Nos puedes explicar algo al respecto? Sí, nosotros, fíjate, algunas cifras. En 20 años de revolución se han hecho 25 elecciones en Venezuela. Sí, nunca he visto una dictadura con tantas elecciones. Sí, una extraña dictadura. Y además que se pierden algunas veces. Sí, 25 elecciones a presidentes, gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional. De esas 25, las fuerzas bolivarianas del chavismo, hemos ganado 23 elecciones, de diversos signos. Recientemente, como dices tú, en el periodo, después de la partida física del comandante Chávez, nosotros tuvimos en el 2013 una elección municipal y de 335 alcaldes, diciembre de 2013, ganamos 300 alcaldes. En el año 2015 fue la otra elección y perdimos la Asamblea Nacional por un amplio margen. Ya había empezado la guerra económica, 2015. Ya la agresión del gobierno del Premio Nobel de la Paz Obama iba bastante avanzada. Y luego vinieron los años 2016 2017. Bueno, de conspiración, tratar de derrocarme, 1000 cosas que hizo la oposición desde la nueva Asamblea Nacional del Parlamento y luego las guarimbas violentas 2017. Es ante las guarimbas del 2017 que yo tomo la Constitución y digo, ¿cómo superamos este momento tan difícil que nos está poniendo a las puertas de una guerra civil? Y convoco al proceso popular constituyente. La Constitución, los artículos de la Constitución, contempla la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y le da poderes plenipotenciarios, supraconstitucionales a la Asamblea Nacional Constituyente como tal. Es uno de los logros de la Constitución del 99. Dejó el poder constituyente vivo y con posibilidad de ser convocado si se cumplían algunos requisitos. Un requisito era que el jefe de Estado, el presidente de la República, convocara una elección constituyente. Y así se hizo. Se convocó una Asamblea Nacional Constituyente que se instaló en agosto del 2017 y empezó un proceso de pacificación del país. Fue impresionante, Rafael, cómo el país se pacificó. El mismo día de instalación de la Constituyente se acabaron las guarimbas. Pero es necesario decir que las guarimbas produjeron 127 muertos. 127 muertos. Y quieren dejar esas muertes en impunidad. Incluyendo 29 venezolanos quemados vivos. Por ser chavistas. Por ser chavistas. Cosa que no los quieren ver.
en el mundo, ¿no? O los Pero tapan. hay críticas al proceso constituyente, que se pusieron representantes por sectores, y eso significaba dar ventaja al oficialismo. Una belleza, yo lo diría, es al revés. Más que una crítica es una ventaja, ¿no? Es una constituyente de carácter social. Ojalá en el mundo, yo estoy seguro que en la evolución del pensamiento político progresista del mundo, dentro de 30, 50, 100 años, muchas de las cosas que hoy estamos haciendo para llevar adelante por la vía democrática, constitucional, pacífica, la revolución bolivariana, para sortear los obstáculos, servirán como referencia. Uno es esta, ¿eh? Porque los sectores sociales eligieron sus delegados constituyentes. Los trabajadores y las trabajadoras votaron por sus constituyentes. Los adultos mayores, los pensionados, votaron por su constituyente. Las mujeres votaron por su constituyente, ¿no? Los sectores de la diversidad sexual votaron por su constituyente. Todos los sectores votaron por su constituyente. Quiere decir, más de 8 sectores eligieron sus propios constituyentes que representan a su sector dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, la Asamblea Nacional Constituyente es un poder que le ha permitido una gran estabilidad al país. De hecho, el golpe de Estado que intentaron el 30 de abril pasado, pretendía, como una de sus primeras medidas, pretendía intentar disolver la Asamblea Nacional Constituyente. Las últimas declaraciones de mis amigos John Bolton y Leo Abrams, con los cuales me reúno normalmente, también apuntan a controlar la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es un poder estabilizador del país y va a funcionar hasta diciembre del año 2020 y seguramente será protagonista de los próximos procesos electorales, como el proceso de elección del Parlamento Nacional, que de acuerdo a la Constitución estamos obligados a convocar para el año que viene, el año 2020. Y llegó el año 2018, elecciones presidenciales, mayo me parece. Mayo. Fue observador. 20 de mayo. Tuvieron la gentileza de invitarme como observador de esas elecciones. Nadie puede cuestionar la transparencia de las elecciones, del proceso, extremadamente bien organizado, barristes a nivel de voto popular, pero la participación fue menos del 50%, la más baja tal vez en historia reciente de Venezuela, pero mucho más alta que países europeos y otros países incluso de la región. Sin embargo, se cuestiona, hubo candidato de la oposición, Henry Falcón, pero se cuestiona que se impidió participar a los principales líderes de la oposición. Bueno, este es el mundo al revés que decía Galeano. La oposición estuvo durante el año 2015, 16, 17 pidiendo adelanto de elecciones presidenciales ya, adelanto de elecciones presidenciales. Y llegó el año 2018, que era el año de las elecciones presidenciales. Y en una mesa de diálogo que tuvimos en República Dominicana con ellos, se fijó hacer en el primer cuatrimestre del año. Cuando se iba a firmar el acuerdo con ellos, se levantaron del acuerdo y la fecha de las elecciones quedó fijada para el 20 de mayo. Respondiendo, porque estas elecciones pudieron haber sido en diciembre, como normalmente se han hecho, o en octubre, a finales del año. Pero el adelanto de las elecciones para mayo fue una exigencia de 3 años de la oposición y fue una exigencia de la oposición en la mesa de diálogo de República Dominicana. Ellos se levantan, Rafael, por un mandato, por una llamada del antiguo secretario de Estado, Tillerson, al jefe negociador Julio Borges, que estaba en República Dominicana, donde el gobierno de Donald Trump le dice que no deben participar en las elecciones. Así que ese sector radical de ultraderecha, extremista, de la oposición, se retira del proceso electoral desde República Dominicana, con una estrategia, la estrategia que están desarrollando ahora, desconocer el Estado de Derecho, tratar de imponer un gobierno autoproclamado paralelo, tratar de imponer instituciones paralelas, tratar de llevar a Venezuela a un proceso de división interna, de enfrentamiento, de golpe de Estado. Todo esto estaba pensado. Cuando los Estados Unidos declara en febrero 2018, todavía no se había levantado la mesa de diálogo, cuando los Estados Unidos declara que no reconocerá ninguna elección presidencial en Venezuela, es porque ya tenía una estrategia de máxima presión, de máxima agresión y de intentar reventar la vida política interna. Por eso es que las elecciones del 20 de mayo, con la participación de otros candidatos, entre ellos Henry Falcón, la participación de un importante candidato de los sectores evangélicos de la oposición, de apellido Bertucci, fue un acto prácticamente heroico de la institucionalidad nacional. Nosotros tuvimos una victoria
buena, pudo haber sido mejor, pero fue una victoria con el 68% de los votantes. Y cuando sacamos el estimado, los expertos electorales nuestros, nosotros sacamos más del 32% de los inscritos en el registro electoral, lo cual va muy lejos de lo que sacó Donald Trump, de lo que sacó el primer ministro de entonces en el Reino Unido, de lo que sacan todos estos primeros ministros no tienen ningún tipo de moral ellos. La revolución bolivariana, Rafael, nuestro gobierno tiene una legitimidad de origen, una legitimidad popular, una legitimidad ética, moral, real. Si no, no estuviéramos aquí. Nosotros no nos sostenemos por actos de fuerza o actos de poder. Nosotros nos sostenemos por una conciencia, por el funcionamiento de un Estado, por el funcionamiento de una sociedad, por una legitimidad real. Si hoy hubiera elecciones en Venezuela, está pendiente la convocatoria de elecciones para el Parlamento. Te digo, si hoy hubiera elecciones en Venezuela, con toda la situación que tú has descrito aquí a nivel económico, nuestras fuerzas bolivarianas tendríamos la mayoría de la nueva Asamblea Nacional. Triunfaríamos en cualquier elección. Si hubiera... Han ganado las 3 últimas elecciones, ¿no? Presidenciales, gobernadores, municipales. Te digo más, si aquí hubiera elecciones presidenciales, como en el 2018, y la oposición toda participara, nosotros le ganaríamos. Con votos tenemos legitimidad real. La revolución nunca le han regalado nada desde el norte, desde el imperio, desde la derecha del mundo. Nosotros todos nos hemos ganado con esfuerzo, con votos, con trabajo. Y eso es lo que nos da la fortaleza, el músculo. El músculo que tenemos por el ejercicio democrático, por el trabajo diario, por el ejercicio de la soberanía popular. Muchos errores hemos cometido, debilidades tenemos, problemas tenemos, como arroz, claro que sí tenemos, pero nadie nos puede quitar, como decía el comandante Chávez, lo bailado. Lo que hemos ganado, 23 elecciones de 25, las hemos ganado por la calle del medio. Y las elecciones que vengan, próximo año, en el 2021, en el 2022, todas las elecciones, seguiremos nosotros por la senda del triunfo, por la única vía que sabemos, las elecciones, los votos. Y llegó enero del 2019, te tocó iniciar, posesionarte para tu nuevo sexenio, después de ganar las elecciones del 2018, pero empezó también una ofensiva terrible de la oposición desconociéndote. Los argumentos nunca estuvieron claros, sencillamente que no les gustó el resultado de las elecciones. Pero se dio algo bastante folclórico, muy peculiar. No creo que haya precedente en el mundo de un congresista que sacó 60.000 votos, que en una calle se proclamó presidente de la República. Pero lo más extraordinario, pues todo el mundo tiene libertad de expresión, tiene derecho a ser ridículo, pero lo más extraordinario, que fue reconocido por decenas de países, y empezando por Estados Unidos, porque no le gustaba el sistema político venezolano, el resultado de las elecciones. Trump perdió el voto popular. Te imaginas, esto es cuestión de fuerza. Si Latinoamérica fuera más fuerte y dice, bueno, para nosotros es que el presidente es el que gana el voto popular, así que es Hillary Clinton. O sea, no tienen derecho a hacer eso, pero lo hicieron, ¿no? Y reconocen a Guaidó, eso ha creado mayores problemas. ¿Qué tienes que comentarnos al respecto? ¿Qué fracasaron? La estrategia de gobierno paralelo, de poder paralelo, apoyado por el gobierno de Estados Unidos y por sus gobiernos aliados en América Latina, del Grupo de Lima, fracasó, fue inviable. Yo no lo podía creer, hasta la Europa de las luces, de la ilustración, reconociendo un tipo que en una calle se proclamó presidente sin haber ganado ninguna elección presidencial. Rafael, no lo podía creer. Las oligarquías europeas que tienen el poder de verdad son aliadas carnales del poder estadounidense, aliadas carnales. Y a Europa, Donald Trump le ha impuesto su política extremista contra Venezuela. Lamentablemente, Europa está de rodillas en cuanto al tema Venezuela, a la política extremista que los llevó al fracaso. Aquí mismo, en este salón, en este despacho número 1, se lo dije a los embajadores europeos. Esos días en que este señor ridículo se autoproclamó presidente, le dije, van a fracasar. Ellos estaban seguros que iba a venir un golpe de Estado, que nos iban a detener, que iban a poner un... No. Nosotros confiamos en las instituciones democráticas, tenemos plena confianza en la Unión Cívico-Militar y ellos fracasaron. Y
los elementos más perversos y colaterales de su fracaso se van a ver en los meses que están por venir. Así que no se pierdan las noticias sobre Venezuela, de lo que será la profundización del fracaso de este modelo de golpe de Estado que trataron de imponernos desde el norte y que con moral, con democracia y con la Constitución en la mano hemos derrotado. Presidente, hace unos minutos habló de músculo. Lo veo en muy buena forma. Está haciendo deporte. Ejercicio permanente y sobre todo renovando el alma, Rafael. Tenemos que renovar el alma frente a las dificultades. Sí, siempre estoy caminando, corriendo, jugando básquet, béisbol, practicando también un gran poquito músico el presidente. Y percusión, sí. Y bailarín. Bueno, no sabes cuánto he disfrutado esta conversación. Ojalá tú también la hayas disfrutado. No, a ti, Nicolás, a ti. No existe la neutralidad. Uno siempre tiene su corazón a algún lado. Creo que América Latina tiene claro dónde está mi corazón. Con las causas sociales, con la justicia, con la patria grande. La honestidad no significa ser neutral, eso es imposible, la honestidad intelectual. Significa, pese a la parcialidad que tenemos, a nuestra inclinación ideológica por simpatías, tratar de guardar la objetividad. Ojalá en esta conversación haya podido ser objetivo. Pero al finalizar voy a romper esa objetividad y voy a decir mucha suerte a Venezuela, gloria al bravo pueblo. Así Muchísimas gracias, Nicolás. Gracias, Rafael. A ti. Bueno, que Dios te bendiga a ti, Ecuador. Gracias. Encuentro TV. Comunicación alternativa.